Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo esta decoración. Es un frasco. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 30 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a tomar la hebra, la colocamos encima de nuestro dedo y hacemos el nudo. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro de esta argolla comenzamos a hacer puntos altos. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. No nos van a quedar demasiado apretados, van a quedar un poquito flojos. Volvemos una vez más, sacamos hebra, la estiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos. Y esto lo vamos a repetir hasta tener un total de 14 puntos altos. Una vez hayamos completado 14 puntos altos, vamos a cerrar en la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Ya lo tenemos cerrado, vamos hacia la parte de atrás, tomamos la hebra y tiramos de ella hasta cerrar por completo el centro. Para la siguiente vuelta, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y ahí mismo hacemos un aumento. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el aumento. Pasamos al siguiente y también hacemos otro aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Y esto lo vamos a repetir en cada una de las cadenas de la base. Un aumento en cada una. Terminada esta segunda vuelta, volvemos a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer una vuelta más para este tamaño que estoy utilizando de este frasco. Si ustedes lo quieren más grande o más pequeño, deben de tejer y asegurarse del tamaño del fondo. Para la tercera vuelta hacemos un punto y ahí mismo hacemos un aumento. Siguiente, un punto solo. En el que le sigue hacemos otro aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y así vamos a completar toda la vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Cuando lleguemos al final de la vuelta número 3, terminamos con 42 puntos altos. Cerramos con punto deslizado. Lo colocamos así en el fondo. Sobresale un poquito, pero así queda muy bien. Ahora vamos a hacer otra vuelta de punto sobre punto. Ya esta vez no vamos a hacer aumentos, solamente levantamos los primeros 3 que pertenecen al primer punto alto. Siguiente hacemos un punto alto y así vamos a continuar dando la vuelta. Un punto alto en cada una de las cadenas de la base para mantener el total de 42. Una vez llegamos al final de la vuelta de punto sobre punto, miren cómo va tomando la forma hacia arriba. Automáticamente cuando dejamos de aumentar empieza a hacer la curva hacia arriba. Eso es para que se hagan una idea de que lo único que van a tener en el tamaño del fondo van a ser los aumentos. Cuando quieran ir hacia arriba ya no tienen que hacer aumentos. Terminamos esta vuelta. Ahora vamos a comenzar a hacer un pequeño cambio para la siguiente. Vamos a hacer un punto en relieve. Hacemos una cadena, estiramos y vamos a tejer este en relieve por el frente. Pasamos el gancho por el frente, sacamos hebra y hacemos el punto en relieve por el frente. Hacemos lazada, el segundo lo hacemos normal. El que le sigue también lo hacemos así sencillo. Y luego el siguiente lo volvemos a hacer en relieve por el frente. Tomamos el gancho, lo pasamos así por detrás, sacamos hebra, la estiramos para darle altura y hacemos el punto en relieve por el frente. Nos van a ir quedando un punto en relieve por el frente, 2 puntos sencillos y un punto en relieve. Volvemos de nuevo, debemos de asegurarnos del siguiente punto, si no luego nos van a faltar. Hacemos un punto sencillo, siguiente, otro punto y en el que le sigue volvemos a hacer en relieve por el frente. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con los 2 puntos solos y este es el del relieve
Vamos a unirlo justo encima con puntos deslizados. De aquí en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo hasta alcanzar la altura. Hacemos una cadena, este punto está en relieve por el frente, lo mantenemos en relieve por el frente. Los dos puntos que están solos los mantenemos igual, uno encima de cada uno, 1 y 2. Y corresponde el de relieve, lo volvemos a tejer en relieve por el frente. Y es todo. Yo voy a estar cambiando el color de la lana, pero esto no tiene ninguna diferencia para ustedes, ya que el punto se mantiene exactamente igual. Vamos a continuar haciendo todas las líneas que necesitemos hasta que lleguemos aproximadamente aquí donde está el cuello del frasco. Cuando completemos todas las vueltas, así nos quedan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hice la primera en color amarillo, una naranja, 2 amarillo, 1 naranja y 1 amarillo. Comenzamos a colocar nuestro frasco, así se ve. Ahora vamos a tejer una cadena que la vamos a utilizar para ajustar en la parte de arriba, aunque también pueden utilizar una cinta. Tomamos la hebra, hacemos el nudo y comenzamos a tejer la cadena. No tenemos que contar los puntos, solamente vamos tejiendo y lo vamos midiendo alrededor que nos alcance para hacer un lacito en la parte del frente. Una vez tenemos la cadena ya lista, la probamos así, nos queda un pequeño espacio para amarrar. Ahora lo vamos a retirar y con ayuda del mismo gancho lo vamos a ir pasando por detrás de los puntos que están en relieve. Tomamos así, pasamos y sacamos. También lo pueden hacer con los dedos, ya que es bien fácil. Pasan la cadena solamente en los puntos que están en relieve por el frente. Los otros dos van a quedar por detrás. Volvemos al punto en relieve y pasamos. Vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos al frente. Cuando terminemos de pasar el cordón, ahora colocamos el frasco y hacemos un nudo para ajustarlo y un lazo. Para la tapa voy a estar utilizando esta flor. Ya yo se las he enseñado a hacer en muchos videos. La vamos a colocar justo encima de la tapa. Y la vamos a pegar con silicona caliente, que es mucho más fácil. Terminamos de pegar la flor en la tapa y así es como nos queda. Ya está listo para ser utilizado en cualquier tipo de decoración o si lo quieren para guardar perlas o cualquier otro tipo de cosas que necesiten. Ya terminado, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.